Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles en esta nueva edición de Frente Regional, por supuesto, aquí en las pantallas de Canal 9 en Bio Bio Televisión. En días que han sido bastante ajetreados, especialmente digo por temas de carácter político, queremos, tal como lo hicimos la semana pasada, hacer también un alto y hablar de otras temáticas, educación nuevamente. Y es que el Liceo Enrique Molina Garmendia, un establecimiento emblemático de la región del Biobío y en algún momento de todo el sur de nuestro país, está de aniversario en este mes de agosto, 200 años de existencia. Por supuesto, nada menor. Y para hablar un poco del pasado, presente y futuro, estamos con su rector, Julio González. Don Julio, ¿cómo le va? Gracias por estar acá en Frente Regional. Gracias por la invitación. A ver, rector, como yo decía en esta breve introducción, porque podríamos estar en esta introducción hablando más que lo que dura este programa. A ver, colegio emblemático de la ciudad de Concepción, de la región del Biobío y en algún momento también del sur del país. Venía mucha gente de Valdivia, de Temuco, a estudiar acá, al Liceo Enrique Molina Garmendia. Hablemos del presente para luego contextualizar también un poco más del pasado y tratar de mirar también hacia el futuro. Actualmente, ¿cuál es la matrícula que tiene el Liceo Enrique Molina Garmendia? Porque durante la última década, lamentablemente, fue bajando. Después quiero que vayamos un poco más al detalle de eso. Pero ¿cuál es la matrícula que tiene actualmente este colegio, este liceo? Antes de dar el número, yo quiero colocar el punto, que es un tanto injusta la inquietud, ¿no es cierto? Y me la han hecho desde que asumí el cargo el segundo semestre del 2018, ahora ya estoy en el segundo periodo. ¿Y por qué señalo que es un tanto injusta? Porque la educación pública en general ha sufrido una situación muy compleja. Hay una competencia que no es leal respecto de otras provisiones de educación como la particular pagada y particularmente, valga la redundancia, ¿no es cierto?, la particular subvencionada. Sí. Entonces, es difícil establecer comparaciones con matrículas anteriores de años, ¿no es cierto?, antes del 2010, por ejemplo, sobre los 2.000 estudiantes. Claro. ¿De acuerdo? Eso es un recuerdo válido, una matrícula válida, pero que hoy en día, ¿no es cierto?, no se condice con el presente. ¿En razón de qué? En primer lugar, de la infraestructura. Las salas hoy en día disponibles en el Liceo Enrique Molina dan para un tope de una matrícula de 600 estudiantes aproximadamente. Esas son las salas que tienen un estándar de 3 estufas eléctricas, de techo acústico, las condiciones requeridas, ¿no es cierto?, para desarrollar un aprendizaje en condiciones que corresponden a los estudiantes. Es un primer elemento a considerar. Disponemos de otras salas, pero esas otras salas no tienen proyectores, no tienen calefacción, no tienen el techo acústico que señalaba yo, no tienen ventana termoacústica. Entonces, no se puede hacer clase en esa sala. La sola edificación del Liceo Enrique Molina, y esto da cuenta un poco de la suerte que ha tenido la educación pública, habla de un espacio que es difícil de abordar en la infraestructura. Hay personas, ¿no es cierto?, y el ciudadano común en Concepción que piensa que el Liceo Enrique Molina son las ruinas que están por la avenida Chacabuco. Cuando eso no es el Liceo Enrique Molina, está por Víctor Lamas, ¿no es cierto?, con Aníbal Pinto. Entonces, hay que ir colocando en el contexto adecuado el proceso de matrícula. Y segundo, ¿no es cierto?, respecto de esa matrícula, que hoy día son 311 estudiantes, también está la pregunta, y la señalaba yo en programas anteriores de Radio Bio Bio, ¿no es cierto?, y de otros medios, que ha hecho la comunidad. La comunidad ha estado un poco dando la espalda al liceo, ausente, en el sentido que se aplaude el espíritu progresista del liceo, por ejemplo, cuando hay una movilización, cuando los estudiantes, por razones muy justificadas, se han movilizado, pero luego da la espalda ¿en qué sentido? En que al matricular su hijo no considera el Liceo Enrique Molina porque quiere que tenga, y me parece muy justo, quiere que tenga clase todos los días. Y eso es lo que espera el apoderado. Y eso es lo que hemos tratado de instalar en el liceo en este periodo, que haya regularidad en las clases, claro, que encontremos otros medios
los estudiantes, para manifestar sus legítimas inquietudes. Rector, a ver, la semana pasada estuvimos aquí mismo, a esta misma hora, de hecho, con la Seremi de Educación, de acá en la región del Biobío, para hablar justamente de educación pública. Y le preguntaba, no solamente por el Enrique Molina, sino que en general le pregunté por establecimientos públicos, bueno, que ahora hay varios que están en Andalien Sur, ¿verdad? En el servicio Andalien Sur. Así es. Los de Concepción, los de Florida, por ejemplo, Chihuayante y Hualqui, exactamente. Y decía que respecto de la educación pública y la baja a lo mejor en la matrícula en varios establecimientos, decía que por momentos y por muchos años pudo haber cierto relajo por parte de los sostenedores, las municipalidades. Y ese relajo provocó dos cosas, que a lo mejor no hubiera un proyecto educativo claro para que los apoderados sintieran parte a lo mejor de ese proyecto educativo. Y especialmente lo que usted mencionaba recién, el tema de infraestructura. ¿Usted siente que fue así independiente de la municipalidad, de la comuna? ¿Usted siente que también hubo un cierto relajo en los colegios públicos y que terminó afectando a lo mejor en que se optara por colegios subvencionados y que el apoderado hiciera un esfuerzo pagando ese colegio subvencionado? Exacto. Yo creo que el problema es mayor. Es un problema de políticas de Estado. Perfecto. Y al señalar esto, ¿no es cierto?, se entiende que no estoy apuntando a un gobierno particular, sino que es el de modelo. Estado, claro. O sea, el modelo. sí. El modelo apunta de manera perversa, yo diría, a una relación de matrícula-subvención. Y en la medida, y le agrega, en el caso de los particulares subvencionados, ¿no es cierto?, le agrega un financiamiento compartido. Entonces, el estudiante que hoy día está en educación pública y el sistema fue dando por defecto que quien se acercara a educación pública, y con ello no estoy considerando que es un estudiante no digno, al contrario, merece toda nuestra atención, pero es el estudiante que tiene precariedad, de alta vulnerabilidad, que no va a tocar las puertas de un particular subvencionado. Entonces, en ese contexto, el Estado tiene que, en primer lugar, tomar una definición clara. ¿Va a aportar a la infraestructura? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo esta infraestructura está abandonada y requiere, pero, muchos recursos. Nosotros tenemos hoy día paneles solares. Si esos paneles solares no tienen mantención, van a ser ruina de paneles solares. Tenemos evacuación de CO2 de las salas de clase, muy adecuado, ¿no es cierto?, para el tema de la pandemia que acabamos de vivir, ¿no es cierto? Pero si no tienen mantención, esos sistemas de evacuación que están en la techumbre del Liceo Enrique Molina van a ser ruinas. Entonces, la cuadra completa de Enrique Molina, la infraestructura de casi todos los colegios públicos requiere de mucho dinero de mantención y a lo más, yo diría, hoy en día hay inversión escasa, poca, uno quisiera que fuera más, pero no hay mantención. Por lo tanto, si no hay mantención de la infraestructura en términos que uno esperaría, ¿no es cierto?, obviamente empezamos a vivir precariedad, empezamos a vivir estufas que no están funcionando, empezamos a vivir un gimnasio que gotea, empezamos a vivir por ejemplo, un gimnasio patrimonial que acabamos de inaugurar el año pasado con dinero de Movámonos por la Educación Pública. Hoy día, por la humedad que genera la pared contigua al teatro antiguo, a la ruina del teatro antiguo, hace que este piso se levante. Obviamente no era un efecto deseado por nadie, pero ya pensar en esa reparación es dinero que no tenemos. Claro. ¿Ya? Y el que haya aparecido, digámoslo de esa forma, el servicio Andalien Sur, ¿ayudó, mejoró o fue más de lo mismo? Y solamente liberó a los municipios de ser los sostenedores de estos colegios. Y lo pregunto de la siguiente manera, o de esa manera, y lo digo también respecto de los recursos que se le entregan justamente a los colegios, o empeoró derechamente. Yo no tomaría ningún adjetivo calificativo. Bueno, aparte que puede ser contraproducente también para usted como rector. Después va a tener una reunión con el director. Tenemos una posición de mucha comunicación, de mucha retroalimentación, ¿ya? Desde el rol que me corresponde como director, ¿no es cierto?, del Liceo Enrique Molina. No puedo hablar yo en representación del servicio local, pero yo diría que el problema se va a persistir en la medida en que los recursos son escasos. Y si no hay recursos, no hay mantención de cuestiones mínimas como, ¿no es cierto?, un calefón, como un termo, como alarma, como vidrios, hacen todos los esfuerzos. Yo en eso hago un reconocimiento, está el interés de todos los actores, de nuestros profesores, profesoras, de la comunidad, de los apoderados, por mantener una infraestructura, pero se requieren recursos
Y amén de ello, ¿no es cierto?, lo que hablábamos de la gobernabilidad, en el sentido de que no puede haber, hubo periodos en los cuales hubo una toma, por ejemplo, por 4 meses. Y esa toma implicó, ¿no es cierto?, que hubo una deserción escolar y perdimos 400 estudiantes. Y ahí es donde yo pregunto, ¿dónde estuvo la comunidad en términos del Gran Concepción para apoyar a la educación pública y a este referente de progresismo en el sur de Chile? No olvidemos, y usted lo señalaba, ¿no es cierto?, ya iremos a ir a la arista histórica, que de Liceo Enrique Molina nace la Universidad de Concepción. Sí. Entonces, en ese contexto están las ideas laicas, está el progresismo, pero un progresismo que hoy en día es distinto porque en aquel tiempo convivía, ¿no es cierto?, y siendo ambos contextos importantes, el hijo del empresario con el hijo a lo mejor del comerciante. Había una segregación que estaba mucho más atenuada, una pobreza que no era tan dura. Hoy en día esa precariedad es más dura. Yo tengo estudiantes que no tienen a veces las condiciones mínimas para hacer deporte, o que hay que estar pidiendo aportes de particulares para contar con balones de futsal, balones de básquetbol. Y son estudiantes, insisto yo, que no tienen techo. Nosotros hemos tenido nuestros estudiantes en acciones colaborativas, por ejemplo, con el Virginio Gómez, manipulando ADN. Y lo hacen muy bien en actividades artísticas, en actividades de sensibilización en la Casa del Arte, con artistas del acero. Pero el techo se lo ponemos los adultos. Necesitan oportunidades nuestros estudiantes y por eso es que estamos en este programa, por ejemplo. Para cerrar esta idea, con Andarín Sur o sin Andarín Sur es básicamente lo mismo. Y es como sacarle solamente la mochila a los municipios. No varió mucho. Claro, pero no quisiera lo mismo porque está el ánimo, está el espíritu. Hay funcionarios que están, y insisto, yo no represento... Pero los recursos son básicamente los mismos. Pero está el compromiso, claro. El problema es de recursos. Porque no sería injusto decir que les da lo mismo. No, hay compromiso, hay camiseta, pero sin recursos no se puede hacer mucho. Siempre se habla en todos los gobiernos, en el anterior, que la educación, pero no se ve mucho de inversión. En lo concreto, no. En lo concreto hay una segregación compartimentada, ¿no es cierto? Y el modelo es el que hay que cambiar. Perfecto. Ya hablamos respecto, ¿verdad?, de la cantidad de estudiantes matriculados, pero ha ido subiendo. Sí. Respecto del año pasado a este año ya ha habido un aumento. Respecto de este aumento, ¿cómo se ha logrado esto? ¿Qué se le ofrece como proyecto educativo, como proyecto social también, por qué no decirlo de esa forma, a los apoderados que llegan al colegio, al establecimiento, al liceo, ¿verdad?, y dicen, quiero acá matricular a mi hijo, pero cuénteme un poco de qué ustedes pretenden hacer con mi hijo? O con mi hija, que podría ser más adelante. Después lo vamos a ver. ¿Pero qué se le está ofreciendo? Se está ofreciendo, en primer lugar, una institución democrática, un colegio, ¿no es cierto?, un liceo, que tiene una historia, ¿no es cierto?, y en donde ahí se conforma una comunidad educativa. El apoderado viene a ser parte y tiene una participación en las decisiones, en los ámbitos que les corresponde. Y en segundo lugar, se le ofrece una acogida para que el estudiante encuentre los espacios propicios para sus aprendizajes acordes a la realidad que vive cada estudiante. Entonces, si el estudiante requiere, por ejemplo, el apoyo del programa de integración escolar, contamos con el programa de integración escolar. Si el estudiante requiere una dupla psicosocial, contamos con una dupla psicosocial. Si el estudiante requiere atención dental, contamos con una clínica dental. Si el estudiante requiere practicar deporte, contamos con 2 gimnasios, que siempre se puede mejorar, ¿no es cierto?, pero ahí están. Si el estudiante quiere tener actividades extraescolares, contamos con básquetbol, contamos con futsal, contamos, si quiere música, si quiere arte, contamos con la cuna del jazz en Concepción, está radicada en el Liceo Enrique Molina. Está la Big Band, que dirige, ¿no es cierto?, Ignacio González, un destacado músico a nivel nacional. Entonces, va a encontrar profesores evaluados, profesoras evaluadas, profesores, ¿no es cierto?, que están todos en categorías que son significativas, profesores que están continuamente, ¿no es cierto?, pensando en las estrategias que permitan mejores aprendizajes, con todo el trabajo, el peso que significa, ¿no es cierto?, trabajar con alumnos de alta vulnerabilidad, más aún cuando estamos saliendo de la pandemia, ¿no es cierto?, y cómo ver estos temas de salud mental, y cómo ver los temas de pobreza. Yo creo que en educación pública no hubo ningún establecimiento que no estuviera atento a los requerimientos de los padres y apoderados, a tocar sus puertas, a llegar con un aporte económico que nació del bolsillo de los profesores y profesoras, de todos los funcionarios, para aportarle gas, para aportarle dinero, para que eso pudiera, ¿no es cierto?, acceder a
a cuestiones básicas. Entonces, atento a becas de pasajes escolares, atento a salas con calefacción. Nuestro liceo, afortunadamente, y nos gustaría que fueran todos, no tiene problemas de frío, ¿no es cierto? Rector, a ver, respecto, que va muy ligado a lo que usted me está diciendo, este proyecto educativo, que lamentablemente sufrió bastante con movilizaciones, con paros, con tomas que usted mencionaba recién, que fue muy extensa, lo contamos también acá en nuestro canal, 4 meses, y eso, dejó una cantidad de estudiantes que se fueron finalmente del establecimiento. Al margen de ese hecho o de esos hechos, si bien hubo una toma muy extensa, hubo otros también movimientos, en fin, movilizaciones. ¿Ese factor fue el que influyó en un porcentaje mayor respecto de la salida de estudiantes del Liceo Enrique Molina o hubo también otros factores que fueron influyendo? Sí, no, yo creo que hay otros factores, porque hay responsabilidad de los adultos, y en los adultos yo coloco a todas las autoridades, ¿no es cierto?, que no estuvieron al tanto de las necesidades de los estudiantes. ¿Qué necesidades, ¿Ya? por ejemplo? Por ejemplo, la calefacción. La calefacción, mis estudiantes me pueden decir, ¿no es cierto?, rector o director, nosotros la conseguimos en una movilización. ¿No hubiera sido más interesante anticiparse, una cuestión muy básica a lo mejor, o muy elemental, anticiparse a la demanda y a la salida a la calle y haber dicho, ahí está la calefacción? Porque si no, se condiciona al estudiantado a que si no reclamas, si no te movilizas, no tienes los recursos. Y si los recursos están, ¿por qué esperar esa movilización? Resulta ser un círculo vicioso. ¿Por qué no hacerlo un círculo virtuoso y estar atento a las necesidades de los estudiantes? Entonces, faltó esa voluntad, esa sintonía, esa sensibilidad, anticiparnos, conversar, que el estudiante sepa los esfuerzos, instalar también en el estudiantado, y lo hemos hecho en un cabildo que tuvimos hace poco, la preocupación por cuidar lo que se tiene, lo que se logra, que no es llegar y colocar un graffiti, no es llegar y romper, el estudiante tiene locker en el liceo, porque va rotando de sala de clase y ahí coloca sus pertenencias. Cuidar esos lockers, cuidar el comedor, cuidar el mobiliario. ¿Cómo yo puedo pedir si tengo el mobiliario botado, ¿no es cierto?, si lo rayo, si lo daño? Tenemos sofás, sillones para que de alguna manera anticipan el living que no tienen en su casa muchos de nuestros estudiantes. Entonces, si establecemos esa conciencia y esa formación ciudadana, eso es preocupación para lo que ocurre en la educación pública, vamos a tener una respuesta distinta, pero anticipémonos. ¿Fue también un tema político aquel de la toma tan extensa o fue solamente de verdad porque los estudiantes querían que hubiera cambios en el colegio, en el liceo? Sí, siempre ha sido un tema de necesidades. En aquel tiempo, me recuerdan, yo no estaba en el liceo, ¿no es cierto?, se tomaba la temperatura en las salas de clase y estaba bajo lo que una persona puede, ¿no es cierto?, resistir para estar en clase. Y hoy día creo que es un tema permanente en nuestros establecimientos, ¿no es cierto?, la necesidad de que las condiciones ambientales sean las adecuadas para que se desarrolle el proceso de aprendizaje de buena forma. Entonces, si como país creemos y tenemos la convicción que la educación es lo más relevante para ¿no es cierto?, alcanzar una mejor calidad de vida, para aportar a esta sociedad, bueno, tenemos que comprometernos de verdad con ello. Ha estado mucho más tranquilo ahora. No hemos visto movilizaciones, así a la rápida no recuerdo ninguna, estuve revisando, tampoco se habían observado. ¿Por qué? Eso no es casual. Exactamente. ¿Cómo se ha logrado que esas movilizaciones hayan prácticamente quedado en cero, verdad? ¿Cómo se está trabajando con los estudiantes? ¿Cómo se conversa? ¿Qué pasa también con los estudiantes que están a lo mejor ya respondiendo también de otra forma? ¿Qué se hizo? Primero un trabajo comunitario, porque obviamente el trabajo no es de una sola persona, sino que de un equipo, de los profesores, de los funcionarios y funcionarias del liceo. Y yo recupero la palabra gobernabilidad. Entonces, cada decisión que se toma en el liceo, que diga relación con movilizaciones y con posturas frente a la autoridad, lo que hemos instalado es que que sea democrática, que nadie tenga secuestrado el liceo, que no pertenezca a un grupo de 10 alumnos o de determinados funcionarios o funcionarios, sino que las decisiones sean de todos quienes conforman la comunidad del Liceo Enrique Molina. Entonces, cada vez que había alguna situación crítica, vamos a una votación informada, recibimos, ¿no es cierto?, todos los argumentos sobre la mesa, y en ese sentido, ¿no es cierto?, hacemos sintonía también con un sello del liceo, que es el de la democracia, que es el progresismo, y que es, ¿no es cierto?, tener una actitud reflexiva, la argumentación. Y eso
ha dado resultado, ¿no es cierto? El cabildo que yo os refería hace un momento atrás, ¿no es cierto? Precisamente era para conversar respecto del cuidado de la infraestructura. No solamente solicitar, sino que cuidar. Y cada decisión, insisto, para volver a la consulta, va con un voto secreto, no al voleo, no quienes quieren tomar el liceo, quienes quieren hacer esto, no. Vamos a un proceso cívico que va a ser la antesala después de lo que vamos a vivir como ciudadanos para situaciones como el plebiscito o como otras situaciones puntuales. Perfecto. Quiero también preguntarle respecto a lo que va a pasar a partir del año 2024, ¿verdad? También las actividades de aniversario, Sí. temas de bullying, de seguridad, cómo también han trabajado. Pero eso después de una pequeña pausa comercial. Usted no se vaya, seguimos acá en Frente Regional conversando con el rector del Liceo, Enrique Molina Garmendia. No se vaya. Los temas que marcan pauta. Las preguntas que usted quiere hacer. Los personajes que quiere ver. La entrevista de Tomás Mochati. Todos los jueves, 21 a 30 horas, por Canal 9 Bio Bio Televisión. Cafetería Versluis Brisas del Sol te invita a vivir grandes momentos acompañado de una variada carta en nuestro gran salón de eventos. Disfruta de cómodos y elegantes espacios para tus celebraciones de empresas, cumpleaños y mucho más. Reserva ahora al teléfono 41 383 7341 o al correo eventos.brisa@versluis.cl. Recuerda que estamos ubicados en Autopista Concepción Talcahuano 6891. Cafeterías Versluis. Para los amantes del cine y la cultura pop, no puedes dejar de ver la nueva temporada de película, soundtracks, trailers, entrevistas exclusivas y mucho más en un programa de película, solo por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Bien, estamos de regreso. Seguimos acá en Frente Regional por las pantallas de Canal 9 en Bio Bio Televisión, conversando con Julio González, rector del Liceo Enrique Molina Garmendia, quien durante este mes de agosto, ¿verdad?, está de aniversario. A ver, vamos a mirar un poquito hacia el futuro, pero antes quiero tomarme un poco respecto de cómo ustedes estaban trabajando también con los estudiantes. Hay un trabajo también bastante bonito que se está desarrollando y hace bastante tiempo también, porque este establecimiento no solo es emblemático, sino que también es un lugar patrimonial de la región del Biobío, que para el Día del Patrimonio abre sus puertas también para poder exhibir lo que hay ahí y que es muy interesante. Me tocó hace 6 años ingresar al establecimiento, hablar con la profesora Claudia Muñoz, que tiene un taller también ahí de patrimonio, ¿verdad? Muy bonito. ¿Cómo se está trabajando allí también respecto de ese cuidado del patrimonio que hay al interior del establecimiento? Precisamente eso también aporta a la gobernabilidad del liceo, porque da un sello que es nuestra identidad. Y este enlace con las raíces que genera la historia del liceo. El último día hoy día, ¿no es cierto?, Día de los Patrimonios, nos visitaron más de 4.000 personas. Más de 4.000 personas. Y con los recursos, o los pocos recursos que tenemos, ¿no es cierto?, estuvimos todo el día recibiendo al Gran Concepción, quien vela, ¿no sé?, que puede observar y ver el testimonio de lo que es la educación desde el 1823 y llegar a este bicentenario. Pero ahí asoma un desafío y yo lo coloco sobre la mesa, ¿no es cierto?, respecto de no queremos espectadores. Queremos compromiso. El liceo necesita compromiso. La educación pública necesita un compromiso. Y un compromiso que ni siquiera es monetario, sino con compromiso de, por ejemplo, los exalumnos del liceo, apadrinar a un estudiante. Por una cuestión simple de mentoría. Si yo sé de matemática, mira, yo te puedo apoyar con un problema de matemática, te puedo develar el por qué tú no entiendes cómo resolver una ecuación, por ejemplo, o por qué tú tienes problemas de comprensión lectora, o preguntar y decirle al estudiante, establecer ese puente entre la historia, entre las raíces del liceo y el por qué yo amo este liceo, por qué tengo tanta emoción. Yo veo gente muy emocionada que nos han contactado estos días por las actividades del liceo, que ya vamos a conversar, ¿no es cierto?
hay mucha emoción, hay mucha historia, mucho sentimiento, mucho afecto, pero el desafío está en cómo transmitirle a los estudiantes de hoy en día que pueden ver esto como algo raro, que no entienden, y ahí patrimonio, el taller de patrimonio, ¿no es cierto?, es un puente que puede establecer un vínculo y que ese vínculo permanezca en el tiempo. Yo necesito que el liceo necesita que el Bicentenario se viva todos los días, que el aniversario se viva todos los días, que no lloremos ese día, que no nos emocionemos y se acabó el 9 de agosto, y se acabó la comida que tenemos este sábado, sino que hay que encauzar ese compromiso, llamar a un estudiante que tengo apadrinado y preguntarle, ¿estás llegando a la hora? ¿Estás siendo puntual? ¿Cómo están tus notas? ¿En qué asignatura tienes dificultad? Hay que instalar una mentalidad de crecimiento. ¿Qué respuesta ha habido? Yo creo que es buena, les sorprende un poco a los estudiantes porque a lo mejor piensan en que van a tener algunos que aportar dinero y no estamos pensando en dinero. Bienvenido sea, si se puede. Hay una promoción, por ejemplo, del año, espero no me voy a equivocar en el año, lo más seguro, del año 70, vamos a colocar ahí 70, ¿sí? 70, que está apadrinando al cuarto año A. Es el cuarto año A que egresó del año 70 y tanto y que está apadrinando monetariamente y va a entregar este aporte en el acto de este miércoles a las 11 horas, va a entregar 1 millón de pesos al cuarto año A para que tenga una buena celebración de finalización del año escolar. Entonces, eso es instalar expectativas, Sí, por supuesto. esto es instalar crecimiento, eso es instalar dignidad, que también puedan acceder a un cóctel, a una once, a un paseo y tener un buen recuerdo, ¿no es cierto?, de lo que fue su pasada por... Y estos ex estudiantes, ¿no es cierto?, pueden canalizar ese amor por el liceo, entender que hoy día es otro el estudiantado, distinto a cuando ellos estuvieron, cuando ingresaba el 99% a la universidad, a las universidades, particularmente a la Universidad de Concepción. Y hoy en día, ¿no es cierto?, estos estudiantes requieren de este apoyo, el cual me he referido como mentalidad de crecimiento, altas expectativas, aprendizaje profundo. Liceo plurigenérico, ¿o no? A partir del 2024. Todavía o no. Todavía no, porque esa fue la Sí. información que Sí, se había exacto, entregado, sí, que se pretendía ya implementar desde el próximo año. Pero bueno, siempre a veces es mejor esperar un poco más, pero hacerlo de buena forma y no estar muchas veces arreglando sobre la marcha muchas cosas. A lo mejor es implementarlo y corregir menos cosas después. Exacto. ¿Cómo se va a trabajar también aquello? ¿Desde cuándo podría ser? Ya no del 2024, pero en un par de años más, por ejemplo, la idea es que sea un liceo plurigenérico. Sí, el compromiso está, la disposición está de todos los actores que participan, ¿no es cierto?, tanto desde el sostenedor como del liceo. También fue eso se votó en el liceo, se consultó a los estudiantes, se consultó a los profesores y profesoras, nació desde el profesorado esta iniciativa que va más allá de recuperar matrícula. Sería egoísta decir que es solo para recuperar matrícula, sino que obedece al espíritu progresista del liceo, de aportar algo que resulta ser un poco trasnochado en que estén hombres, solo hombres, ¿no es cierto?, y no vivamos en una sociedad mixta o plurigenérica. Entonces, estamos sorteando situaciones de tipo administrativa, de capacidad instalada, de infraestructura, y también abordando, cosa que partimos, ¿no es cierto?, el año pasado, lo cultural, porque no es mixto. Hay, algunos piensan, ¿no es cierto?, no sé, yo trabajé en un colegio donde había hombres y mujeres, pero implica sobre todo para nosotros que han sido durante 200 años un liceo de hombres, el liceo de hombres de Concepción número 1, ¿no es cierto?, requiere un cambio cultural. La idea es que la asignatura, el currículum de lenguaje, por ejemplo, ponga en relevancia no solamente autores varones, sino que de otros géneros, y así en las ciencias, en el trato, que no sea solamente una cuestión casuística, ¿no es cierto?, o sí, cosmética, es decir, profesor y profesora, sino que tenga una solvencia, tenga un respaldo cultural en el cómo me dirijo a los estudiantes, el cómo hago la inclusión, el cómo abordo el currículum al cual ya me he referido, ¿no es cierto? Entonces es un cambio fuerte al cual podemos aportar y eso dice relación con el sello progresista del establecimiento. ¿Qué falta? Porque usted ya lo decía, también está aquí parte de lo que yo quería consultarle. Es todo un proceso de transformación desde lo social, desde la infraestructura, desde el proyecto educativo también. O sea, hay muchas cosas que evaluar. ¿Qué falta para poder implementarlo y por qué se decidió que no fuera a partir de 2024 y a lo mejor implementarlo, no sé, 2025 puede ser? Exacto, sí, situaciones de tipo administrativa, como capacidad instalada, como infraestructura, y eso nos da tiempo también para fortalecer
los parámetros culturales, ¿no es cierto?, los requerimientos culturales, para que esto sea una buena experiencia. Hemos estado en conversaciones con el pilar de género del Instituto Nacional, el trabajo que hizo con la Universidad de Chile, o la Universidad de Chile con el Instituto Nacional. Tuvimos muy buena llegada y apoyo que se mantiene hasta el día de hoy con Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile por 2 periodos, exalumno del liceo, hoy día embajador en Italia, que nos va a acompañar este miércoles en la celebración, ¿no es cierto? Entonces, queremos tomar esa experiencia, ¿no es cierto?, comparada y poderla replicar en el liceo para que otros establecimientos de Concepción y del sur de Chile, y ahí replicamos de alguna manera, ¿no es cierto?, la creación de la Universidad de Concepción, puedan también asumir esta realidad. Ya, a veces nos suena a nosotros como estar hablando si la mujer tuviera derecho a voto. Yo creo que a varios le parecería irrisorio pensar que en algo así, pero así está el tema hoy en día en algunos aspectos de compartir distintos géneros. ¿Cómo han trabajado temas, por ejemplo, de bullying, seguridad, que no es menor también y que se ha dado lamentablemente muchos hechos de violencia? Y no digo solamente también de las peleas, sino que también temas de seguridad. ¿Cómo se ha abordado este tema en el Liceo Enrique Molina? Con las herramientas de las cuales disponemos, ¿no es cierto?, haciendo conciencia en el estudiantado, en la comunidad, siendo honestos y viviendo la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que el tema es complejo, que tiene mucha relevancia el rol de la familia, el rol de los padres, de las madres, ¿no es cierto?, de la familia, de la comunidad, de cómo nosotros los adultos tratamos a los estudiantes y cómo tocamos las puertas necesarias para que los estudiantes tengan la atención que corresponde en salud mental. Y una de las herramientas a la espera de las horas de psicólogo, de psiquiatra, ¿no es cierto?, dice relación con el currículum, en que es sensibilizar al estudiante con actividades artísticos, culturales, deportivas, porque eso también aporta a la salud mental. Entonces, hemos puesto harto esfuerzo en esas actividades, aprovechando que estamos en el centro de Concepción. Es más fácil a veces desplazarse hacia los centros culturales como el Teatro de la Universidad, como Artista del Acero, como el Teatro Regional, ¿no es cierto?, como la Casa del Arte. Tenemos un convenio con la Universidad de Concepción que esperamos siempre se active más para colocar a nuestros alumnos sintonizarlo con esta realidad que les abra más oportunidades. Entonces, eso ha permitido, de alguna manera, mitigar, ¿no es cierto? Siempre está la posibilidad que ocurra alguna situación, porque la sociedad, lamentablemente, ¿no es cierto?, también está reflejando situaciones de violencia, lo estamos viviendo día a día, en las poblaciones, en el centro, ¿no es cierto?, en la realidad del país. A ver, los resultados del CIMSE que se entregaron hace un mes y algo no fueron positivos para nuestro país, fueron bastante negativos. ¿Cómo se puede evaluar eso desde la educación pública, verdad? Lo que está pasando en nuestro país. En el Liceo Enrique Molina, también cómo se evalúa, por ejemplo, no sé, los resultados para ingresar a la universidad también. ¿Qué porcentaje de estudiantes ingresan? ¿Por qué se lo pregunto? Al margen de esto del CIMSE, de ingreso a la universidad, conversaba, de hecho, este fin de semana con un amigo, ex alumno del Liceo Enrique Molina, que salió por allá por el año 2000, aproximadamente. Y me decía, a ver, no es que el liceo en aquel entonces me preparara para la prueba, en ese momento la PAA. Me decía, pero sí me preparaba con profesores que eran académicos de la Universidad de Concepción, sí me preparaban para estar en la universidad. Y me decía, cuando entré a la universidad no se me hizo tan complicado porque tenía una muy buena base. Sí, me dijo, tuve que prepararme un poco más probablemente para dar la prueba. ¿Cómo están trabajando y cómo evalúan también esos resultados? Eso se mantiene, la capacidad del profesorado, y también vivía yo este fin de semana un testimonio similar respecto de las capacidades de los estudiantes que llegaban ya a la universidad sabiendo derivadas integrales, me decía, respecto de otros establecimientos. Recuerde que en algún tiempo incluso venían de colegios particulares al laboratorio de idiomas del Liceo Enrique Molina. Pero insisto, eso hay que considerarlo en el contexto del tipo de estudiante que tenemos. Y es un estudiante digno, pero que dada la vulnerabilidad, que dada la precariedad, ¿no es cierto?, carece de condiciones que tenía el otro tipo de estudiante, cuando eran 2000 y tantos, ¿ya?, que estaba más sensible, ¿no es cierto?, a proseguir estudios superiores, que creían que la educación superior tenía la convicción que la educación superior le iba a permitir una mejor calidad de vida. Hoy en día gran parte de nuestros estudiantes están pensando en incorporarse al mundo laboral y es un logro para ellos entrar al servicio militar
entrar a Carabineros de Chile, ¿no es cierto? Y incorporarse para agregar recursos en la casa, que estoy hablando del promedio. Sí. Hay excepciones, ¿no es cierto? Pero ese estudiante entonces los establecimientos necesitan contar con las herramientas para que esos estudiantes de nuevo se puedan reencantar con la educación, se puedan y sientan que no están pateando piedras, como aquella famosa canción de los prisioneros, ¿no es cierto? Entonces tienen que reencantarse, creer en que la utopía sea cierta. Pero por ahora entonces el objetivo de los estudiantes de cuarto medio no es... Mayoritariamente de un sector no, porque nosotros se incorporan al mundo del trabajo. Por un tema económico. Un tema económico. Que no es criticable para nada. No, y es una necesidad de su casa. Algunos, insisto, el servicio militar. Incluso pueden tener posiciones complejas con carabineros, pero terminan en la escuela de carabineros o en el servicio militar, insisto. Entonces, es porque la realidad es más fuerte, la realidad es más brutal que la necesidad de proseguir estudios superiores. Más allá de que hoy día haya gratuidad, ¿no es cierto? Aún los estudiantes tienen que creer, y estoy hablando de un promedio, insisto, en que estudiar mejora una calidad de vida. Y que hay que tener esfuerzo, hay que tener constancia, hay que tener formación de un carácter, hay que tener, ¿no es cierto?, hábitos de estudio para ver que eso es factible y que lo puedo asumir, pero que no es algo de lo cual yo no puedo ser parte. Y hoy en día a veces se instala la idea contraria, que es algo que me es lejano, que es algo que me es prohibido, y por eso es delicado el tema de la educación, en razón de que no se pongan los recursos adecuados, porque instalamos la desesperanza. Y eso sí que es delicado. Cuando un pueblo pierde la esperanza, estamos complejos. Exactamente. Por último, quería preguntarle, obviamente, por las actividades que van a haber estos días. Bueno, esta cena que usted ya anticipaba, ¿verdad? Con Ennio Vivaldi, ex rector de la Universidad de Chile, actual embajador, pero en fin, al margen de esa actividad importante para ustedes, ¿qué otras actividades? A ver, hace 2 semanas vino un grupo de ex profesoras del Liceo Enrique Molina, que también están organizando algunas cosas, sí. A entregarnos alguna información, alguna carta. Pero ustedes, ¿qué están organizando? Sí. Con ex estudiantes también, en fin. Nosotros partimos en noviembre, octubre del año pasado, y también en razón de este sello democrático, instalamos una mesa de trabajo. Y en esa mesa de trabajo participa la Universidad de Concepción, que tiene un vínculo fuerte con el Liceo Enrique Molina, el sostenedor, la Sociedad de Exalumnos, que cumple 105 años, el Centro General de Madres, Padres y Apoderados, y ahí hemos puesto el énfasis en las madres, que no es cosmético, porque quienes más están comprometidos con la educación no son los padres, sino mayoritariamente las madres. Entonces, y los centros no hacen un guiño a ellos, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, sumamos a la Sociedad de Exalumnos, ¿no es cierto?, el servicio local, la Universidad de Concepción, los profesores y las profesoras, los funcionarios del liceo. Y fuimos estableciendo los hitos a desarrollar durante este bicentenario. Y obviamente, como los recursos son escasos, postulamos a un Fondo Nacional de Desarrollo Regional por 160 millones de pesos. Y pasando todos los filtros, ¿no es cierto?, nos ganamos ese programa. Y disponemos entonces de 160 millones de pesos para celebrar en 10 meses estos 200 años. Y la primera actividad fue el lanzamiento del carnaval, lanzamiento de este bicentenario. Luego viene este miércoles un acto académico de los 200 años a las 11 horas para la comunidad y para, ¿no es cierto?, los estudiantes fundamentalmente. Y en la tarde una actividad con las autoridades que esperamos, si el tiempo lo permite, se desarrolle en el Teatro Antiguo, ¿ya? Y esto implica también atenciones de coctelería, situaciones a las cuales no están acostumbrados nuestros estudiantes y que han estado felices de poder disfrutar en el carnaval de lanzamiento, por ejemplo, de juegos en línea, de una rica hamburguesa, de cosas que les son dignas pero les están distantes, les son ajenas. Y la idea, insisto, es instalar esperanza. Entonces, viene también, aparte de este acto el día miércoles, donde están invitadas las autoridades, los estudiantes, los apoderados, que no sean meros espectadores de un aniversario que no les fue partícipe, está un almuerzo de camaradería con 320 ex alumnos del liceo. Obviamente no da abasto a la cantidad de interesados. Claro. Los egresados del Liceo Enrique Molina desde el año 1960, y podríamos considerar mucho más atrás, pero pensemos que de ahí un dato duro. Hasta la fecha son 20.000 estudiantes que están en Chile y en partes del mundo. Entonces, no podemos juntar 20.000 estudiantes ni llegar a 1.000. Estamos llegando a 320 estudiantes que van a participar de este almuerzo de camaradería que incluye
a los funcionarios del liceo, que incluye apoderados, exalumnos, que incluye la sociedad de exalumnos, que incluye al sostenedor, que también tiene funcionarios, que son exalumnos del liceo. Nos va a acompañar Cristian Valdebenito, ¿no es cierto?, un amigo cercano a la casa. Supuesto, viaja el día sábado y va a estar con nosotros en este almuerzo. Hay camaradería y ahí es donde está el desafío nuestro como liceo de establecer este puente, en decirle, exalumno, comprométete con tu liceo, canalicemos esta energía, canalicemos este sentimiento en las demandas, los requerimientos que tiene nuestro establecimiento hoy en día. Hay arreglos en infraestructura, estamos cambiando la reja perimetral, vamos a tener por primera vez un portón eléctrico, vamos a tener un portón con citófono para mejorar precisamente la consulta que me hacías antes, que es la seguridad. Entonces, es la posibilidad que tenemos de colocar en relevancia, de colocar en valor el liceo y la educación pública, porque el 16, por ejemplo, hay una gran casa abierta para el liceo, pero también hay una exposición en el Parque Ecuador donde van a estar invitados colegios de las 4 comunas que conforman el territorio de Andalién Sur. Entonces, el compromiso es con la educación, con el Liceo Enrique Molina, utilizar bien estos recursos que dan, ¿no es cierto?, hasta enero del próximo año. Rector del Liceo Enrique Molina Garmendia, Julio González, gracias por haber estado acá en Frente Regional para hablar de educación pública, del Liceo Enrique Molina, del pasado, presente y por supuesto también mirar hacia el futuro. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Y la invitación a toda la comunidad, al Gran Concepción, no le dé la espalda al liceo, no le dé la espalda a la educación pública, comprométase con la educación pública, pregunte cómo puede realizar un aporte que no pasa por lo monetario, pasa, ¿no es cierto?, por la voluntad, por el compromiso. Chile va a ser un mejor país en la medida que tengamos una mejor educación. Gracias. A usted también. Por supuesto, a ustedes también, muchas gracias por su sintonía. Que estén muy bien, nos encontramos en una próxima oportunidad aquí, en Frente Regional. Que esté bien. Chao, chao. Canal 9, Bio Bio Televisión, presentó Frente Regional.